Bueno, boas tardes, benvidos a todos a esta nova rolda de prensa da Unión Deportiva Ourense e digamos tamén do Cidade das Burgas. Se fai casi 4 anos que, como sabedes todos, empezamos a nosa andadura como novo club representativo. Naqueles momentos pretendíamos ser do ourensanismo, da cidade de Ourense. Bueno, hoxe en día é algo que penso que a nivel de fútbol é evidente, gracias ao que tivemos sempre, que seguimos tendo, que é o apoio social de todo o que era o ourensanismo, non? Eso, pois, por sorte, tivémoslo sempre e seguímoslo tendo. Naqueles momentos agradecimos moitísimo a benvida a este como club deportivo que nos fixo o Cidade das Burgas, tanto Camilo Saeta, o presidente, como Manolo Codeso, o seu adestrador. Deronnos moitos ánimos neses momentos para esta aventura, recordando un pouco que para eles tampouco fora fácil o empezar desde cero, empezar sin ningún medio, bueno, sempre os tivemos como exemplo tamén, porque un pouco parten do que partimos nós. O máis importante que temos nós é o sentimento, o ourensanismo, o contar coa xente da casa. Eso, pois, é unha filosofía que compartimos totalmente con este club. Por eso foi tan fácil chegar a un acordo de colaboración e de cooperación entre ambos os clubs para ter iniciativas. 4 anos despois, pois, bueno, nos estamos nunha situación que por sorte vamos progresando, xa digo, gracias a todo o apoio que temos, pois vamos progresando ano a ano, vamos subindo de categoría. O Cidade fixo unhas campañas maravillosas, increíble poder competir no nivel que competiu en división de honra, pois con outros clubs que o que teñen é o que lles falta, o mellor, que son cartos, que outros poderes, outras influencias a todos os niveis políticos, institucionais, e sin embargo eles, pois tirando deso que temos nós tamén, que a afección, o sentimento, conseguiron estar aí pois moitos anos. Este ano, pois, bueno, por desgracia, pero eu estou seguro de que vai ser un pequeno paso atrás para coller impulso de novo. Está claro que se che van as mellores xogadoras e ao final pois tes que xogar con xogadoras moi xóvenes, pois eso nesta competición en calquera notase, pero xa digo, estou seguro de que vai ser un pequeno paso atrás para impulsarse hacia adiante de novo. Co afán de hoxe, pois estamos nesta reunión, nesta presentación, para tratar de chegar a un novo punto de acordo. Bueno, xa está falado, vamos intentar ver fórmulas de acordos para a nova temporada. A temporada que ven, basándose, os acordos teñen que ser fáciles, porque partimos das mesmas premisas, compartimos a mesma filosofía, diría que hasta os mesmos obxectivos. Chegar canto máis arriba, pero sempre guardando esas premisas que temos nos nosos principios. Entonces, pois xa digo, vai ser fácil, intentaremos colaborar, eso todo verémoslo entre todos, entre as partes directivas, entre os técnicos, cal é a mellor fórmula para colaborar. Imagínome que chegan de acordos en canto a base e eso, pero bueno, eso falarán el mellor. Como mostra, é un primer paso, pois hoxe temos tamén o orgullo de presentar deste acordo. A foto vai ser moi chamativa mañá, estou seguro, é moi ilusionante para todos, tanto para os nosos aficionados, os da Unión Deportiva Ourense, como os da Cidade das Burgas. É que estas 4 xogadoras, que son 4 xogadorazas, que podan xogar a fútbol 11 tamén, non? Entón van a facer, en principio, bueno, falarán agora Rubén e Manolo, en principio para o que queda de tempada na Copa, pero van competir coa Unión Deportiva Ourense. Esa digo, é algo moi chamativo. Bueno, agradecerlle tanto a Manolo Codeso como a Camilo Saeta, pois que teñan este primeiro detalle en pos de esa colaboración que vamos a presentar de cara ao futuro. Bueno, nada máis, un pouco pasarle a palabra a Camilo. Bueno, pues eu digo que vai ser algo interesante, algo bonito, e esperemos que todo funcione ben. Non sei que dicir, pero creo que vai ser algo importante para tanto como para a xogadora como para os clubs.
Pues lo primero que es un proyecto que venimos trabajando con días o con años, ¿no? Hacia atrás. Entonces es un proyecto de futuro. Yo creo que nos vamos a beneficiar los dos porque nosotros queremos seguir creciendo como club. Entonces creo que a las jugadoras de base y a las jugadoras de aquí de Orense tenemos que, sobre todo, darles la oportunidad de que puedan disfrutar de tanto fútbol sala como fútbol. Tenemos un proyecto ahí que faltan muy poquitas cosas por llevar a cabo, que seguramente dentro de un mes o dos lo haremos casi oficial de cuál va a ser nuestro proyecto de futuro ambos clubes. Y el primer paso pues es las 4 jugadoras que ahora disfruten del fútbol, que yo creo que quitando Clara y María pues han jugado alguna vez, quieren participar, mirar a ver cómo es el fútbol 11 y sobre todo pues ilusionar a las niñas pequeñas de que en Orense que no solo hay fútbol sala, sino hay un equipo de fútbol que tiene un futuro enorme, hay que empezar de trabajo como hicimos nosotros. Vamos a colaborar los dos a muerte, seguramente que no salga bien el primer año, el segundo, pero la gente a lo mejor ahora mismo puede pensar de que, como cuando empezamos nosotros, ¿no? Que puede ser de chiste, pero ya miraremos dentro de 4 o 5 años dónde está este proyecto. Vamos a trabajar con ganas, sobre todo pues las jugadoras de Orense, las más pequeñitas, que sepan que los dos clubs vamos a hacer una fuerza enorme para que esas jugadoras puedan disfrutar de los dos equipos. Luego a ver cómo somos capaces de llevar esto luego a los primeros equipos, pero yo creo que el proyecto es muy bueno, yo estoy muy ilusionado, igual que Rubén, sobre todo las jugadoras que ahora mismo, pues una vez que estuvimos hablando de 2 técnicos, pues las vi muy motivadas y yo creo que este año pues se merecen, después de la temporada que hemos hecho, que disfruten de otro deporte y que disfruten, porque creo que cuando debuten van a cambiar el chip, nos conviene a todos. Y sobre todo lo más importante es que yo creo que los dos clubes tienen que crecer porque nos merecemos y tenemos algo especial que no tienen otros equipos de la ciudad y sobre todo en España tenemos en las categorías de abajo, porque los dos equipos estamos pasando en momentos duros y sin embargo va a haber tanto aquí en el Couto como en los Remedios y tenemos algo que no tiene muchas aficiones, ¿no? Tenemos ese público que da igual la categoría que estemos, vienen a animar al equipo, a los jugadores de casa y tenemos que aportar un poco más y crecer como club los dos. Si yo poco más tengo que añadir a lo que dijeron, simplemente decir que a mí la verdad es una cosa que me sorprende, en el sentido de que por fin somos capaces de hacer algo en conjunto, ¿no? O sea, yo es una cosa que aquí en Orense siempre me sorprende que cada uno va por su lado y no se piensa en conjunto, y cuando se nos planteó el tema tanto a Manolo como a mí, creo que llegamos a la conclusión de que el camino hay que hacerlo lo más juntos posible, ¿no? Entonces, pensando ya no solo en ellas, sino en las chicas que están por debajo, tenemos que intentar darle oportunidades a las niñas de que hagan deporte, que es lo principal. Entonces después, sea fútbol sala, lo de menos, pero iniciar un camino conjunto, que muchas veces es difícil, porque lo fácil es separarse, y más que nada por el desarrollo del deporte femenino, ¿no? Que es realmente lo que importa. Da igual que pues algo fútbol sala o fútbol, pero el tema es que hagamos algo en conjunto por una vez y pensando en lo que es el deporte femenino, que creo que en esta ciudad está un poquito olvidado, y a ver si somos capaces, como dice Manolo, nos equivocaremos el primer año, el segundo y el tercero, pero a ver si somos capaces de hacer una cosa bonita que por lo menos quede en el tiempo y que cuando pasen unos años y Manolo y yo estemos en la playa tomando el sol allí jubilados, pues que la gente diga, hostia, pues estos dos locos pues intentaron empezar un camino que pues les saldrá mejor o peor, pero intentaron hacer un camino juntos que a fin de cuentas yo creo que lo van a hacer la fuerza. Un poco más hay que decir, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía Rubén, que hay que ir todos juntos de la mano, y yo creo que el proyecto, por lo que sabemos, puede tener un futuro bonito y bueno, la iniciativa yo creo que es buena. Y lo que decía Manolo también de que nosotras igual el cambiar el chip y hacer algo nuevo, algo que te puede ilusionar, pues también nos viene bien. Y nada, de ahí para adelante pues a ver si nos adaptamos bien al campo grande y intentar ayudar todo lo que podamos. Bueno, yo también estoy muy ilusionada porque bueno, yo como ya jugué a fútbol pues tengo muchas ganas de volver a jugar y también de disfrutar esta temporada, como dice Sonia y Manolo, que no hicimos mucho, y eso, pasarlo bien y ayudar. Igual lo hiciste mucho, nos salió bien.
Pues yo también estoy muy ilusionada. Creo que merecemos cambiar un poco el chip y poder disfrutar de los partidos de Copa con la Unión Deportiva Ourense, y creo que también nos gusta poder vestir esta camiseta. A mí también me hace mucha ilusión y me parece un reto súper emocionante, porque es lo que dijeron a ellos, cambiamos de chip totalmente y queremos divertirnos. Pregunta difícil. En el banquillo, ¿no? En el banquillo. Sin provocar. ¿Qué decir, Rubén? Mira que están acostumbradas a no recibir broncas. Digo por si acaso. ¿Le vas a ayudar tú el...? ¿Le vas a ayudar o algo? Estaría rajando Desde fuera. Desde fuera. Estaría disfrutando. Sobre todo, para mí también, yo por ejemplo, bueno, eso hay jugadoras que nunca las he visto en otros equipos. Entonces también quiero vivirlo desde la grada, a ver cómo, y sobre todo disfrutar de ellas como un aficionado. Llevo 10 años con la mayoría, entonces también siempre las he visto en la pista, me gusta, entonces lo voy a tener para disfrutar, a ver cómo ellas lo llevan, y luego para ellas también es cambio de entrenador, cambio de muchas cosas, para que ellas también, yo creo que mentalmente también necesitan otras, a lo mejor no siempre es la misma voz la mía, entonces yo creo que necesitan un cambio en el sentido de, y luego yo también pues disfrutar de ellas, de ver cómo lo llevo. ¿Cuándo empezaréis con los entrenamientos y demás? Bueno, María y Nair vinieron el viernes a entrenar. Entonces, bueno, tenemos que hablar un poco por el tema de compaginar entrenamientos, porque coincidimos que un par de días entrenando. Entonces, bueno, eso justo en hora de hablar entre nosotros para ver qué días pueden venir también. Hasta esta semana no acabamos la liga y la Copa no sabe cuándo empezará, si empezará la semana siguiente o la siguiente, entonces pues tampoco es una cosa con mucha prisa. También yo dejaría algún día, a lo mejor no entreno algún día para que vaya, porque no sé si coincidirá a lo mejor los dos últimos partidos de liga, a lo mejor coincide. Sí, seguramente, pero igual empieza el 27, seguramente, pero empezamos. Yo intentaré ganar el derby y después ya te van para ti. Efectivamente.